Buenas, bienvenidos al primer encuentro de la clase número 4. Bueno, venimos a un fin de semana largo, espero que hayan descansado algo, que lo hayan aprovechado también para avanzar con las materias. Bueno, como les decía recién a los compañeros, estábamos hablando de que la clase 3 de matemática y de lógica, de las dos materias, suele ser un bombazo, así que... bueno, la idea es que si ahora tienen alguna duda de la clase anterior, me la hacen, no hay ningún problema. Si no, el miércoles, obviamente, también pueden conectarse un rato antes, o sea, podemos resolver antes de la clase o después de la clase las consultas, para no dejar colgadas las dudas de ustedes, ¿sí? Bueno, les vuelvo a preguntar, ¿tienen alguna duda, alguna consulta de la clase pasada? ¿Sí? ¿No? Anímense, No, che. yo digo de repasar todo, profe, otra vez lo que son la resolución de ejercicios, porque por ahí una cosa cuando lo tuve que resolver, ahí quedaba re perdido. Mira, el tema de las leyes lógicas, nosotros las podemos usar, a ver, ¿cómo les explico? Podemos usar las leyes lógicas para determinar si dos proposiciones son equivalentes, que no, lógicamente equivalentes. Esas leyes lógicas, no hay, como yo les digo, o sea, les he dicho los dos sincrónicos anteriores, eh, no hay un paso a paso a seguir, porque la ley lógica que usemos va a depender de las proposiciones que tengamos y cuáles son las características. Por ejemplo, cuando tenemos una negación adelante de un paréntesis o ambas proposiciones están negadas, se usa ley de Morgan, de la conjunción, de la disyunción de una de las dos, dependiendo del conectivo que tengamos en el medio. Pero es Morgan casi clavado. Cuando esas son como que sí o sí se delatan solas. Y por ejemplo, para el condicional, cuando tenemos un entonces, usamos comúnmente siempre en el 99% de las veces al primero que atacamos es al condicional. Entonces, aplicamos ahí equivalencia de la implicación o la negación de la implicación. Y exactamente igual cuando tenemos un sí solo sí dentro de la proposición con la que vamos a comenzar o con la que tenemos que terminar, ahí siempre, o sea, si hay un bicondicional, lo atacamos primerito, primerito y ahí usamos, por ejemplo, la equivalencia a la doble implicación o la negación de la doble implicación. Entonces, son como que esas las puedes tener ahí a mano. Y si, por ejemplo, esas son como cosas que con la práctica yo he ido deduciendo por ahí, ¿no? O sea, no es algo, no es que en todos los casos se da exactamente igual, ¿no? Lo tienen que evaluar en cada situación, de todas formas. Y otra, por ejemplo, que les puede pasar era que, si de un lado tienen P o Q y del otro lado tienen Q o P, o no importa el conectivo que tengan en el medio, pero de un lado tienen PQ y del otro lado tienen QP, entonces seguramente ha habido una conmutativa ahí en el medio. En alguna de todas las leyes que ustedes usan seguramente una conmutativa. Fíjense que si tienen PQR y en el otro tienen PRQR, es porque ha habido una distributiva. Eh, pero es como que parecen muchísimas las reglas, parece un montón. Yo sé que marea un poco al principio, pero intenten, practiquen. De última, si ustedes creen que han aplicado mal la regla, eh, eso es una falta de comprensión. Entonces, si ustedes dudan, las pueden traer a la clase y las analizamos juntos. Eh, pero si ustedes creen que, por ejemplo, no están llegando a algo que ustedes quieren, pueden también aplicar las tablas de verdad e ir tratando de ver si realmente son equivalentes o no, si, ¿qué más? Y eso, chicos. No se me ocurren otras opciones porque es como prueba y Profe, error. Sí.
Profe, Ricardo le habla, buenas tardes. Una ¿Qué tal? consulta. Diga. Bien, una consulta con respecto a las leyes, ¿no es cierto? De lógica. ¿Solo se aplican en el momento en donde nosotros queremos comparar si son equivalentes o en todo momento están aplicándose y nosotros como que no tomamos dimensión de eso? O sea, ¿las leyes se aplican en el momento en que vamos a decir que son equivalentes o porque vio que aparece el no P, el condicional y todo, o sea, en todo momento, ¿no es cierto? Sí. Es como para entender un poco porque se me voló la cabeza con el tema de las leyes, entonces como que para darle dimensión y forma, por ahí capaz que no, y entonces, o sea, como que cierra esa ventana, básicamente para decir, bueno, no es por acá. Bueno, nosotros venimos trabajando con proposiciones compuestas. Esas proposiciones compuestas tienen los conectivos que usamos exactamente lo mismo en las leyes, porque nosotros estamos comprobando que dos proposiciones compuestas son equivalentes, lógicamente equivalentes entre sí. Nosotros con las leyes lo que vamos a obtener es eh, una expresión diferente a la que tenemos, pero iguales. O sea, nosotros podemos tener conectivos muy engorrosos o un caos de un lado y una cosa muy simple del otro. ¿Y para qué se usa? Para poder determinar, o capaz que más adelante, que ahora lo vamos a ver en no en este sincrónico, en el otro sincrónico vamos a ver, por ahí nos permiten aplicar otras cosas sobre eso. Y las leyes lógicas nosotros podemos usarlas solamente las usamos en la materia para obtener equivalencias lógicas. Y cómo las sabemos usar normalmente en la materia es eh, para demostrar que dos proposiciones son lógicamente equivalentes. Pero nada más que para eso. No es que nosotros veníamos ya antes trabajando con las leyes lógicas y no nos hemos dado cuenta. ¿Sí? ¿Te he respondido, Ricardo, o no? Sí, ahora lo entiendo, no, porque pasa que en algún momento cuando apareció lo de la tabla de verdades en un momento de la clase dijeron, es algo parecido al más por más, al menos por menos, y después dijeron, no va por ese lado, y entonces como que cerré esa ventana y me pasa lo mismo hoy, o sea, cierro la ventana esa y lo trato de entender que solamente se va a aplicar cuando hablamos de equivalencia en esta, Sí. digamos, en este momento, porque el otro día, por ejemplo, en el ejercicio, no sé, a mí me pasó que llevando desde su teoría de elegir la más complicada, elegí, hablo de la autoevaluación que tuvimos o sea, para hacer en estos días, ¿no? Y pensándolo así, ni así le pegué porque tenías todas las opciones ahí y no hubo chance, o sea, o sea, porque estaba todo ahí, no se me dio poder resolverlo básicamente. Creo que le pegué en Pero, elegir y cerrar la cosa y después el resto no, o sea, no. Y eso que lo miré, lo mastiqué, o sea, traté de entenderlo, pero no, me costó muchísimo. pero ten en cuenta que en la evaluación nosotros le decíamos desde dónde comenzar. ¿Has comenzado desde donde nosotros les decíamos? Porque les decimos que empiece por la izquierda o por la A derecha. mí, por ejemplo, a mí me aparecía las opciones de elegir y dar como cerrada no me sale la palabra ahora, pero era como que yo tenía que elegir y después iban trabajando sobre la ley lógica, por ejemplo, la ley de la correlativa, la ley de Morgan, me aparecía así la... Después sí, en el resto sí como que, o sea, anduve bien, pero en lo que era la ley lógica no. O sea, igual entiendo que tengo que seguir practicando y viéndolo, porque yo inclusive le estaba por preguntar si es que no se puede dar como una clase de apoyo sobre eso, básicamente. En mi caso, al menos, no sé si alguien más está perdido igual que yo, o sea, pero en mi caso particular es eso. Como clase de apoyo la tenemos a la clase que viene, a la clase 5, porque Mm, ahí vamos a comenzar con, terminamos el tema que es bastante sencillo, damos un poquito de lógica de predicado, que es lo básico de lo básico de lo básico, y pasamos a Prolog, o sea, programación lógica. En el medio de eso podemos tranquilamente dar clase de consulta. Y clase de consulta es traigan un ejercicio que les está costando y lo resolvemos juntos, ¿sí? Pero no me voy a poner a desarrollar toda la clase de nuevo, ¿no? Eso no es consulta. Pero sí, si tienen alguna duda con un ejercicio, traigan dos, tres ejercicios
y los resolvemos. Y vamos viendo. ¿Sí? Ok, ¿Me parece? ok. Sí, sí, sí. De bueno. La clase 5, entonces, el primer encuentro lo destinamos a una parte del encuentro para eso. Y si necesitamos parte del segundo, también le vamos a dedicar un poco al repaso, ¿sí? Antes de que empecemos con programación lógica. Bueno, eh, ¿hay algo más que quieran hablar, que necesiten hablar, consultar? ¿No? Bueno, convertir la pantalla. El profe va a empezar seguramente con los problemas de la presentación de PowerPoint. A ver. Ahí está, no tuve problemas. Bueno, hoy vamos a... Sí vamos a usar un poquito de leyes lógicas, pero el próximo sincrónico. En este sincrónico voy a explicar más que nada lo que son los razonamientos y que cada razonamiento nosotros podemos determinar si es válido o inválido, ¿sí? Ahora vamos a ver bien. Ahora, nosotros tenemos razonamientos lógicos, es lo que vamos a desarrollar en esta clase. Cada razonamiento lógico es un proceso mental de realizar una inferencia de una conclusión a partir de un conjunto de premisas. Chino básico. ¿Qué es eso? Nosotros en un razonamiento vamos a tener una estructura que va a contar de premisas y una conclusión, una única conclusión, ¿sí? Las premisas pueden ser ¿cuántas? Las que necesiten o las que tenga el razonamiento, ¿sí? ¿Y qué son las premisas? Las premisas son un conjunto de proposiciones compuestas o simples también pueden ser, de proposiciones en general, ¿sí? Esas proposiciones nosotros para analizar estos razonamientos van a estar separadas. Cada premisa va a ser como, si tenemos un párrafo, van a ser cada premisa como una oración. Y al final vamos a tener una conclusión de todo el párrafo, pensándolo como en un párrafo, ¿no? En un lenguaje coloquial, podríamos decirle así. Ahora, nosotros vamos a tener como palabritas que nos van a permitir a nosotros determinar si son premisas o es la conclusión misma. Las premisas, aquí les dice, las premisas suelen introducirse con expresiones como puesto que, por qué, ya que, y suelen estar conectadas pueden estar cualquier conectivo en realidad. Cualquier conectivo puede estar dentro de las premisas, o sea, como formar parte de la oración, ¿sí? O la proposición. Y luego tenemos la conclusión, que la conclusión es lo que se determina, es la conclusión del razonamiento, básicamente. Y nosotros podemos utilizar palabras como luego, por lo tanto, o en consecuencia. Eso está bien desarrollado dentro de la clase, ¿sí? Vayan, léanlo a conciencia, que está también desarrolladito. A ver, entonces, los razonamientos lógicos, nosotros vamos a tener premisas y conclusión. Las premisas a nosotros nos tienen que permitir llegar a lo que es la conclusión o determinar que la conclusión, cuál es la conclusión, ¿sí? Ahora, siempre a las premisas, no tengo la parte simbólica. Bueno, vamos a la clase. A ver, nosotros tenemos, a ver, aquí. Esto me olvidó de agregar. Nosotros tenemos proposición simple, proposición simple. Todo esto es una proposición compuesta. ¿Están viendo, verdad, la clase?
Sí, profe, se ve. Sí, profe, Bien. yo lo veo al menos. Todo esto es una proposición compuesta. Esto es una premisa, ¿sí? Ahora, todo esto es otra premisa. Que de esto se puede concluir esto de aquí. Y esta es la conclusión. Ahora, ¿qué es lo que dice? Mi camisa es blanca o la camisa de Juan es blanca. La camisa de Juan no es blanca. Mi camisa es blanca. Entonces, es medio sonsa, digamos, las oraciones, pero es básicamente eso. Tenemos premisa 1, premisa 2 y la conclusión. ¿Sí? Ahora, simbólicamente, ¿cómo expresamos nosotros este razonamiento? Lo vamos a escribir con la primera premisa, punto y coma, la segunda premisa y la conclusión. Ahora, esa conclusión con todas las premisas va a estar unida por esta T horizontal. ¿Sí? Esa T horizontal representa a un entonces. Es otra forma de escribir el entonces, pero solamente se la usa cuando tenemos razonamientos, ¿sí? Ahora, se la usa para separar las premisas de la conclusión. Ahora, si yo quiero a un razonamiento analizarlo por tabla de verdad, ¿puedo? Sí, sí puedes. Pero, ¿y aquí cómo me unen estas dos premisas? Las dos premisas, cuando queremos expresar todo como una sola proposición, que sí se puede hacerlo, los vamos a conectar a las premisas con una conjunción, o sea, con una I, ¿sí? Y a todas las premisas, con la conclusión, la vamos a unir con un entonces. Entonces ahí tendríamos nosotros toda una proposición compuesta, que aquí no está. Bueno, comúnmente nosotros ahora esta clase la vamos a trabajar como les estoy explicando, como si fuese toda una proposición, vamos a unir las premisas con una conjunción y vamos a unir todas las premisas con la conclusión por medio de una implicación, un condicional, un entonces, ¿sí? Pero en el próximo sincrónico lo vamos a ver con esta estructura. Cada premisa va a estar ubicada una debajo de la otra. Vamos a hacer una rayita y abajo va a estar la conclusión. Estas estructuras las usamos para las reglas de inferencias, que es lo que vamos a ver en la otra clase. Esta clase no los voy a enloquecer con eso, ¿sí? Pero tengan en cuenta esta estructura que sí la vamos a usar. Ahora, vamos aquí. Volviendo a la diapositiva, el PowerPoint, vamos a tener razonamientos deductivos y razonamientos no deductivos. Uno es la negación del otro, así que los deductivos son los que son un razonamiento válido, que para que sea un razonamiento válido no se tiene que dar que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Si se da que las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa, es el único caso para el cual la implicación es falsa. Entonces, el razonamiento, si se da que las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa, el razonamiento es no válido. ¿Sí? Es no deductivo. ¿Se entiende? El razonamiento nosotros en todo momento le llamamos razonamiento, pero es realmente una implicación, un entonces, para que no se mareen demasiado. Pero un razonamiento, aparte de ser una implicación, tiene premisas, o sea, puede tener más de una premisa y tiene que tener una conclusión sí o sí. Una implicación tenemos antecedente y consecuente, ¿sí?
Ahora, nosotros en el razonamiento vamos a determinar la validez o la invalidez del mismo, que es lo que les explicaba recién. Tenemos, para que sea válido, no se tiene que cumplir que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Si se da ese caso, tenemos un razonamiento inválido, que además de llamarlo inválido, también podemos decirle que es una falacia. Que falacia, por ahí nosotros en nuestro lenguaje cotidiano, por ahí decimos es una falacia, es una mentira o es algo que no corresponde, un razonamiento inválido, básicamente. Y para verificar la validez de un razonamiento, nosotros tenemos varios métodos para verificar si es válido o no el razonamiento. Tenemos el método del condicional asociado, el método de invalidez y el método de las reglas de inferencia. Esos son los 3 métodos que vamos a ver nosotros en esta clase para determinar la validez o invalidez de un razonamiento. Bien, aquí, algo que quería resaltar. En todo momento nosotros tenemos que ver que las premisas no sean verdaderas y la conclusión, o sea, que no se den las dos condiciones, que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa para que un razonamiento sea válido. Nosotros podemos tener un razonamiento tranquilamente en las que las premisas sean falsas y la conclusión sea verdadera. Sí se puede tener. Y esto es un razonamiento válido. El único razonamiento que va a ser inválido va a ser cuando nosotros tengamos premisas falsas, premisas verdaderas, discúlpenme, y y la conclusión falsa. Estoy muy trabado hoy. Muy, muy lunes después de feriado largo. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, no, más o menos. Lo último que dijo, profe, cuando cuando tengamos las premisas verdaderas y la conclusión falsa. El razonamiento es inválido. Ahí está. Bueno, uno de los métodos que nosotros vamos a utilizar para determinar la validez o invalidez de un razonamiento es el método de condicional asociado. El método de condicional asociado es la tan amada hoy en día tabla de verdad, pero en un principio no les gustaba, ¿se acuerdan? Que ustedes habían dicho, no, que es difícil, habían dicho varios. Hoy la quieren en la tabla de verdad, porque hoy la entienden, ¿verdad? Entonces, el condicional asociado, el método de condicional asociado, usa la tabla de verdad. En donde nosotros, ¿cómo la vamos a usar en la tabla de verdad para determinar la validez o invalidez de un razonamiento? La vamos a usar. Primero, tenemos que determinar las premisas y la conclusión. Luego, vamos a formar el condicional, donde el antecedente del condicional va a ser el conjunto de premisas unidas entre sí por una conjunción y todas esas premisas conectadas con un condicional o con una implicación a la conclusión. Cuando tengamos eso armado, nosotros vamos a poder ir y elaborar la tabla de verdad, teniendo en cuenta siempre la cantidad de proposiciones simples que tengamos, armar las posibles combinaciones de los valores de verdad y luego establecer las prioridades que vamos a resolver primero y que luego vamos a resolver al final. Pero sabemos que siempre lo último que se va a resolver en este caso, por lo menos con los razonamientos siempre va a ser así, lo último que se va a resolver es el condicional.
que une a las premisas con la conclusión. Siempre lo último que se va a resolver va a ser eso, ¿sí? Una vez que nosotros resolvamos toda la tablita de verdades que hoy les gusta y antes no la querían, tenemos que ver si el valor que toma la tabla de verdad, que nosotros lo vamos a determinar al final con esa implicación, si todos esos valores son verdaderos, entonces el razonamiento es válido. Si esos valores nosotros lo podemos clasificar como una contingencia o una contradicción, el razonamiento es inválido. Básicamente es como determinar si es una tautología o no. ¿Se entiende? ¿Qué onda? Se quedó callado. Yo creo que cuando lo veamos con un Más o menos. ejemplo, Ahí lo cuando vemos, veamos ahí lo con un vemos. ejemplo, ahí vamos a poder Sí. comprenderlo mejor. Aquí tenemos un ejemplito. A ver, aquí tenemos, este es el ejemplo de la clase. Nos dice la consigna, vamos a analizar la validez de un razonamiento planteado, la validez del razonamiento planteado al principio. Este es el razonamiento. Tenemos una premisa, otra premisa y la conclusión. A cada premisa, nosotros aquí la expresamos ya directamente en la tabla de verdad. Cada premisa está unida, las premisas están unidas por una conjunción. Todas las premisas están unidas a la conclusión por una implicación. Obviamente que esta implicación o este condicional va a ser resuelto al final de todo por medio de estos, por medio de los valores que tomen las proposiciones aquí en la conjunción, junto con los valores que tome no, yo estoy muy muda. La conclusión. Entonces, una vez que nosotros resolvemos los valores de cada premisa, de acuerdo a todas las posibles combinaciones de valores de verdad, de las proposiciones simples que vemos aquí, una vez que ya tenemos esto y tenemos esta parte, la primera línea o la primera fila armada, vamos a poder empezar a resolver. Sabemos que esto lo vamos a tocar al último, esta partecita. Y, bueno, me parece. Ahora tenemos que resolver primero esta premisa, esta disyunción en este caso, que es el caso, un ejemplo, ¿sí? Las premisas van a ir variando, no siempre van a ser las mismas, obviamente. Tenemos la disyunción, se obtienen los valores de verdad, tenemos el valor de verdad de la negación de Q. Entre esta columna, entre las dos premisas que tenemos en este caso, armamos esta columna, que esta columna, si bien está debajo de la conjunción, sabemos que el valor de la conjunción entre ambas premisas y junto con la columna esta que tenemos aquí, más la columna de la conclusión, vamos a armar la columna de la implicación. Con esta columna de la implicación, nosotros vamos a ver los valores de verdad que tienen. Si todos son verdaderos, o sea, si tenemos una tautología, nosotros decimos que el razonamiento es válido. Si aquí nosotros tuviéramos valores todos falsos o algunos verdaderos, algunos falsos, nosotros podemos asegurar que el razonamiento es inválido. Solamente el razonamiento va a ser válido cuando todos estos valores sean verdaderos. ¿Sí? No puede haber ni siquiera uno de estos valores que sean falsos. Si alguno es falso, chao, ya no es válido el razonamiento.
¿Se entiende? Tengo una Sí, consulta, profesor. profe. Decime, Nahuel. El tema del el punto y coma sería la conjunción que se agregó acá al cuadro, a la tabla. Sí, el punto y coma aquí es una representación también de un razonamiento. Separa este punto y coma las premisas entre sí. Cuando nosotros queremos armar una tabla de verdad, debemos conectar estas premisas por medio de conjunciones, sí o sí. ¿Entendido? Sí, entendido, profe. Perfecto. ¿Alguna duda Profe, más? profe, Diga. una consulta acá con respecto, ¿no es cierto? Acá decimos que P, Q y no Q, ¿no es cierto? La premisa final, antes de la conclusión, ¿puede ser, siempre va a estar así en no o puede ser que sea, eso es indistinto? Es indistinto. Las premisas, Ah, estas premisas pueden ser sí, cualquier proposición que ya hemos visto. Pueden tener bien. paréntesis, corchetes, llaves, pueden tener un caos, cada premisa puede ser de muchas formas. Bien, No hay una sola bien, forma de bien. premisas. Genial, genial. ¿Alguna duda más? A ver. Les quiero mostrar otro ejemplo que hay aquí en la clase, porque si no, ustedes no van a la clase demasiado, se me hace. Aquí tienen este ejemplo que yo les he mostrado ahora. Cuando nosotros usamos la tabla y determinamos el valor de verdad de toda la implicación sería, o de todo el razonamiento, si vemos que es una tautología, nosotros podemos decir que es un razonamiento válido. De armar una tabla y determinar si es una tautología y poder analizar si es válido o inválido el razonamiento, es por medio del método del condicional asociado, ¿sí? Este es un método más para determinar la validez o invalidez de un razonamiento. Es uno de los métodos, de los 3 que vamos a ver en la clase, ¿sí? Ténganlo en cuenta, método del condicional asociado. ¿Para qué se usa el método del condicional asociado? Típica pregunta de examen. ¿Para qué se utiliza el método del condicional asociado? Para determinar la validez o invalidez de un razonamiento. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. ¿Cómo puedo determinar por medio del método de condicional asociado la validez o invalidez de un razonamiento? Si el condicional o el razonamiento de la tabla de verdad del razonamiento obtenemos una tautología, el razonamiento es válido. Si se obtiene una contingencia o una contradicción, el razonamiento es inválido. Otra pregunta de examen, ¿sí? Ahora, siguiendo con el ejemplo del mismo método, nosotros aquí tenemos este razonamiento. Es diferente. Vean que tenemos aquí una única premisa, porque aquí no hay punto y coma ni nada. Todo esto es una sola premisa, que también pueden ser 2 premisas, porque aquí tenemos una I. Entonces podríamos decir que P o Q es una premisa y P solita es otra premisa. Pero en este caso nosotros lo hemos expresado así, todo una sola cosita, o sea, una sola premisa. Ahora, cosita, che. Entonces, tenemos una sola premisa y tenemos la conclusión. No, ¿cómo sé yo que estas son las premisas y esta es la conclusión? Por esta hermosa T horizontal que nos indica que es un razonamiento, ¿sí? Y que lo que tenemos aquí son premisas y que lo que tenemos del otro lado es una conclusión. Ahora, armamos la proposición, armamos la tabla de verdad con sus posibles combinaciones de verdad entre las proposiciones simples, determinamos la proposición con la que vamos a trabajar y sabemos que la implicación va a ser lo último que se resuelve. Resolvemos, esta es una de las columnas con las que vamos a armar, entre esta columna celeste y la de aquí, vamos a armar este bicondicional, esta implicación. Entonces,
como todos los valores de verdad que toma esta implicación no son verdaderos, o sea, uno es falso y los otros sí son verdaderos, pero tenemos un falso. Ya nosotros, al tener esta contingencia, al ser esto una contingencia, nosotros podemos determinar que es un razonamiento inválido. Tengan en cuenta que nosotros aquí tenemos, si nos ponemos a ver, este único caso para el cual el razonamiento es falso, podemos nosotros observar que las premisas, o sea, solamente observando las premisas, ¿no? Las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa. Entonces, la implicación obviamente es falsa. Y con esa sola fila que nosotros observamos aquí, ya podemos decir que el razonamiento es inválido. Con tan solo haber visto este falso aquí, nosotros ya podríamos haber dicho el razonamiento es inválido. Si estamos resolviéndolo por el método del condicional asociado, debemos hacer toda la tabla, completarla enterita, ¿sí? Y ahora, conectando con esto, vamos a lo siguiente. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, tenemos actividades en realidad. Actividades para utilizar el método de condicional asociado. Yo no le voy a dar mucha trascendencia porque tenemos como ejercicios para que ustedes hagan una tabla de verdad, pero casi no hay premisas. O sea, las premisas que tiene cada razonamiento, la cantidad de premisas que tiene cada razonamiento siempre es una. Aquí tenemos una premisa, aquí tenemos una y una. Es simplemente para que ustedes hagan la tabla de verdad, practiquen lo que es el razonamiento el método de condicional asociado. Así que se las dejo a ustedes y simplemente armar una tabla, como ya conocen. Todas tienen dos proposiciones simples y estas dos tienen tres. Así que ahí tienen como para practicar de paso un poco tabla de verdad y analizar si el razonamiento es válido o inválido. Tengan en cuenta que nosotros sí veníamos trabajando con razonamientos antes, pero los razonamientos no los veíamos como tales, ¿sí? Y de todo lo que veníamos trabajando, solamente las implicaciones o el entonces era el que nosotros, con los que nosotros estábamos practicando razonamientos entre comillas. Ahora pueden aplicar el método condicional asociado para determinar la validez o invalidez de un razonamiento practicando con estos ejercicios. Ahora, vamos a lo siguiente. Han visto que yo les he dicho de que si en la tabla de verdad, al encontrar una única fila que dé falso a la implicación, nosotros ya podemos determinar que el razonamiento era inválido. Bueno, ahora tenemos la prueba de invalidez. ¿Qué consiste en eso? En encontrar al menos un caso en el que se dé que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. ¿Sí? Es el propósito de la prueba de invalidez. Poder asegurar que las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, nosotros vamos a ver qué nos dice. Para poder nosotros determinar que las premisas son verdaderas y la conclusión son falsas, nosotros vamos a asignarles valores. Vamos a armar. Bueno, aquí les marco el paso a paso y después les muestro el ejemplo. Tenemos que asignar valores a las premisas y a la conclusión. A las premisas le vamos a asignar valores verdaderos y a la conclusión el falso. Después vamos a deducir consecuencias, que ahí les explico a qué se refiere, y verificar la coherencia. Bueno, aquí, este es el ejemplo. Este ejemplo lo tienen en la clase y creo que delata muy bien
cómo es el razonamiento este. Suele prestarse a confusión en un principio, pero créanme que para mí, por lo menos, es el que más rápido te permite determinar si el razonamiento es válido o inválido. Ahora, nosotros por un lado ponemos las premisas. Aquí nosotros les ponemos premisas, grandecito, como para que se vea que estas van a ser las premisas. Y esta es la conclusión del razonamiento que vamos a analizar. Ahora, a cada premisa nosotros la repartimos como en una columna y a la conclusión en otra columna también. Y aquí nosotros le vamos a asignar valores. Nosotros vamos a buscar que cada premisa sea verdadera y la conclusión es falsa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que comenzar pensando que las premisas son todas verdaderas y la conclusión es falsa. O sea, dar por hecho más o menos que el razonamiento es inválido. Por eso es la prueba de invalidez. Nosotros comenzamos dándole la chance al razonamiento de ser inválido. Entonces, nosotros tenemos que buscar que cada premisa sea verdadera y la conclusión sea falsa. Para esto, nosotros vamos a comenzar. Bueno, aquí tenemos una sola proposición, una proposición simple tenemos. Entonces, nosotros asignamos a la conclusión el valor falso. Ahora, cuando tenemos el valor falso para P, vamos a ir para acá. Como yo quiero que esta premisa sea verdadera, P es falso, ¿no? Porque ya hemos asignado aquí el valor de P en la conclusión. Entonces, tenemos que continuar, porque en una misma línea, P no puede tomar dos valores diferentes, salvo que sea uno P, ahí sí o sí. Pero cuando tenemos P falso, aquí tiene que tomar el valor falso también. Para que una disyunción sea verdadera teniendo una falsa, la de aquí tiene que ser sí o sí verdadera. Porque sabemos que la disyunción es... la disyunción es verdadera, no, la disyunción es falsa solo cuando ambas proposiciones son son falsas, discúlpenme. Una disyunción es falsa solo cuando ambas proposiciones que están conectadas por esa disyunción son falsas. Entonces, nosotros aquí en no Q, sí o sí, no Q tiene que tomar un valor verdadero para que toda esta premisa sea verdadera. Ahora, ya tengo el valor de no Q, entonces puedo pasar para aquí, para este bicondicional. No Q es verdadero, y ya lo sabemos por esta premisa. Hasta aquí viene cumpliendo con la regla de invalidez. Ahora, con la prueba de invalidez, discúlpenme. Entonces, aquí tenemos no Q. No Q es verdadero. ¿Cuándo un bicondicional es verdadero? Porque nosotros queremos que esta premisa sea verdadera. Cuando un bicondicional es verdadero, a ver, cuéntenme, mientras yo tomo mate. Es verdadero cuando los dos son verdaderos o falsos. O Cuando ambos las dos son premisas falsos. son iguales. Cuando toman ambos el mismo valor de verdad. Entonces, si no Q es verdadero y yo quiero que toda esta premisa sea verdadera, entonces R debe ser verdadera. Ahora, yo tengo que, hasta aquí vamos teniendo el valor de P, de no Q y de R. Tenemos el valor de, ¿verdad?, de las tres proposiciones simples, básicamente. Ahora, P ya sabemos que es falsa, ¿que no? Y R, al ser verdadera, no R va a ser falsa. Entonces, falso o falso es falso. Chao. Esta premisa no es verdadera. Entonces, se rompe la prueba de invalidez y al romperse la prueba de invalidez, como contradice esta prueba de invalidez, nosotros podemos asegurar, y escuchen bien esto, aseguramos con esto que el razonamiento es válido. Si se cumple la prueba de invalidez, el razonamiento es inválido.
Si es que todas las premisas son verdaderas, o sea, nosotros hemos verificado que no hay casos en los que se rompa la prueba. Entonces, si todas las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa, entonces nosotros decimos se cumple la prueba de invalidez y es inválido el razonamiento. Inválido, ¿sí? Ahora, si nosotros observamos que hay un caso al menos en el que se rompe la prueba de invalidez, chao, es válido. Porque eso significa que no hay ningún caso para que se rompa. Si nosotros vamos, podemos verificarlo. ¿Cómo verificamos si está bien nuestro razonamiento y la prueba nuestra de invalidez? Haciendo la tabla. Si evidentemente hacemos la tabla, conectamos cada premisa con una conjunción y todas las premisas por un condicional, lo conectamos a todas las premisas con la conclusión por medio de un condicional y la columna de condicional nos da todos valores verdaderos, es porque realmente el razonamiento es válido. Si hay un único falso es porque hemos hecho mal la prueba de invalidez. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Igual le hago una consulta. Diga. Las premisas pueden tener, o las variables pueden tener otro valor, ¿no? Por ejemplo, menos R puede ser verdadero. Es que sí, O sea, vos puedes hacer la tabla completa. claro. Puede tener cualquier otro valor, no necesariamente tiene que ser menos R, R negativo tiene que ser falso. No, nosotros le hemos ido asignando los valores de verdad para que se vaya cumpliendo este renglón de aquí abajo. Estos valores que nosotros tenemos aquí abajo. Claro. Porque esto es lo que nos dice la prueba de invalidez que se debe cumplir para que la prueba de invalidez se cumpla, digamos. Ujú. ¿Sí? O porque un Sí. razonamiento sea inválido, la prueba de invalidez nos dice que estos valores se tienen que dar así. Si se Profe. rompe, ahí es otra cosa. Diga. No, es como, por ejemplo, ahí sí vamos a tener en cuenta la tabla de verdad, ¿no es cierto? En ese sí, solo sí, ahí tendríamos que aplicar ahí, en la segunda premisa, en la no Q, sí, Sí. solo sí R, ¿no es cierto? Es aquí, sí. Es ahí, o sea, para tener esos valores abajo de verdad tenemos que aplicar lo de la tabla de verdad de cada, se me fue el nombre, de cada símbolo, digamos, ¿no es cierto? Sí, la de bicondicional, tienen que sí o sí aplicar toda, o sea, a ver, la tabla de verdad los va a acompañar hasta la clase que viene, sí o sí, hasta la semana que viene los acompaña la tabla de verdad y van de la manito. Y después sí la Bien. vamos a ver, pero no tan cerquita, digamos. Después la vamos a ver más aplicado a lo que es programación. Pero así viéndola de frente, estas son las tablas. Aquí usamos sí o sí tablas para cada uno de los colectivos lógicos. Bien, perfecto. Gracias. ¿Se ha entendido? ¿Hay alguien que no haya entendido? Bueno. Bueno, Otro ejemplo, con porfa. diga. ¿Podemos hacer otro ejemplo? Sí, 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 sí. Hago un paréntesis. Tenemos dos métodos, vamos viendo. El método de condicional asociado, que es hacer la tabla completa de verdad, y este que es el método de la prueba de invalidez. El método de condicional asociado comúnmente lo usamos cuando tenemos pocas proposiciones simples, ¿sí? Para hacer una tabla medianamente coherente, o sea, que valga la pena, digamos, hacer una tabla, porque si nos tenemos que poner a hacer una tabla de verdad con 4 proposiciones simples, vamos a tener no son 32, ¿cuántos serían? 16. Sí, 16 renglones, 16. Bueno, 2 elevado a la 4. Entonces, tenemos un montón de filas y de posibles combinaciones de valores de verdad que no vamos a terminar más y lo más probable es que nos maree.
En cambio, la prueba de invalidez, cuando tenemos muchas proposiciones simples, nos sirve un montón porque nosotros vamos derecho al renglón que nos permite a nosotros determinar que es válido o es inválido el razonamiento. ¿Sí? ¿Se ha entendido hasta ahí? Bueno. Todos estos razonamientos que tienen aquí, ustedes los pueden verificar por prueba de invalidez o por el método de razonamiento o por el método de condicional asociado, ¿sí? Cualquiera de los dos métodos lo pueden utilizar. Está puesta la actividad luego de lo que es el razonamiento de la prueba de invalidez, el método de la prueba de invalidez, pero lo pueden usar también con el método del condicional asociado. O pueden hacerlo con ambos juntos a la vez y no hay drama. Uno verifica al otro, digamos. Bueno, vamos a usar. Elijan uno, el que ustedes quieran y vamos al Excel. Se me olvidó de abrir el Excel. ¿Han elegido alguno? Con el Bueno, primero les doy estamos bien. tiempo. Con el primero estamos bien para empezar, que no. Bueno, O uno difícil. bueno, vamos a empezar por uno simple y después vamos al difícil. ¿Quieren? Hay que entenderlo primero y después lo complejizamos. A ver. Entonces, ¿cuáles van a ser las premisas de este? Los escucho. P Si P si solo si Q y P o Q. P disyunción Q. Sí. Bien. Ahí. Después tenemos P o Q. ¿Y cuál va a ser la conclusión? Q, conjunción, negación de P. Muy bien. No. Bueno. Yo voy a ver. Sí. Voy a marcar esto como cuadrito, así tenemos. Voy a agrandar los espacios, porque soy recontra jodida. Ahí está. Y voy a. Ahí está, con este. Ahora, este renglón lo voy a pintar de verde, porque es el caso ideal al que queremos llegar. Entonces, a ustedes la prueba de invalidez, lo vamos a resolver primero por prueba de invalidez. La prueba de invalidez les dice que las premisas tienen que tomar ¿qué valores? Verdadero. Verdaderos. Verdaderos. Verdaderos, ¿que no? Y la conclusión tiene que ser Falsa. falsa. Ahora, bueno, aquí tenemos, a mí me gusta empezar por, a ver, por la excepción, pero en este caso no tenemos una excepción puntual. Porque comúnmente, a ver, cuando tenemos una disyunción y nosotros queremos decir que es falso, bueno, hay un solo caso para el que ambas proposiciones van a tomar valores falsos y la proposición compuesta va a ser falsa. Igual en la conjunción, podemos decir que es verdadero solamente cuando ambas proposiciones son verdaderas. Pero para valores falsos, la conjunción tiene tres combinaciones posibles. Y aquí tenemos dos combinaciones posibles y aquí tenemos tres combinaciones posibles para que sea verdadero. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es doble prueba.
Yo lo voy a pegar aquí. Vamos a probarlo 2 veces. Y vamos a ver si alguno nos lleva a romper con la prueba de invalidez. A ver, nosotros tenemos. Este tiene tres posibles combinaciones para ser verdadero. Este tiene 3 posibles combinaciones para ser falso. Este tiene 2 posibles combinaciones para ser verdadero. Que ambas sean verdaderos o que ambas sean falsos. Entonces aquí vamos a suponer que en este que ambos son verdaderos. Entonces vamos a tener valor verdadero, valor verdadero. No hemos elegido el mejor ejemplo puntualmente para ser el primero, pero bueno. Tenemos verdadero y verdadero. P va a ser verdadero, Q va a tomar valor verdadero, entonces esto va a ser verdadero. O sea que vamos cumpliendo. Ahora, P o Q. P ya sabemos que toma el valor verdadero en este caso y Q va a tomar el valor verdadero. Entonces, verdadero o verdadero es verdadero. Y aquí tenemos aquí Q va a ser verdadero y no P va a ser Falso. 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 Entonces esto va a ser falso. Se cumple la prueba de invalidez. Aquí nosotros podemos decir que el razonamiento es inválido. Porque al cumplirse esta línea, nosotros ya esto nos asegura que en toda la tabla de verdad, cuando nosotros tengamos toda la columna ya armada del entonces, vamos a tener un falso. Ese falso a nosotros ya nos dice que el razonamiento es inválido, ¿se acuerdan? A ver, vamos aquí, para que lo veamos más gráfico. Uy. Cuando nosotros teníamos esta tabla de verdad armada, ¿que no? Si a nosotros teníamos un solo falso aquí, ya podíamos decir que el razonamiento era inválido, ¿verdad? Porque tenían que darse todos estos valores verdaderos. Si uno al menos era falso, ya el razonamiento era inválido. Entonces, nosotros por la prueba de invalidez hemos detectado que hay una fila realmente que va a tener un valor falso, porque si las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa, el entonces va a ser falso. Falso. ¿Se entiende? Sí. Ahora, a ver, ¿qué pasa si ambos valores son falsos? Nosotros ya sabemos que el razonamiento es inválido. No necesitaríamos hacer esta de esta opción. De porque sí hemos encontrado de primera mano el razonamiento, el caso para que se cumple la prueba de invalidez, entonces podemos decir que el razonamiento es inválido. Pero en el caso que no hubiéramos encontrado esto y hemos ido por esta opción primero, nosotros aquí tenemos que esto es verdadero. ¿Que no? Aquí tenemos P o Q. P o Q cuando ambos son falsos, esto es falso. Y aquí nosotros tenemos que esto es falso. Entonces, aquí estaríamos rompiendo esta prueba de invalidez. Y nosotros aquí estamos diciendo que, a ver, ahora, cuando nosotros tenemos esta tabla y nosotros decimos, aquí hemos roto con la prueba de invalidez porque este valor no es verdadero, ¿y qué es lo que nos pide la prueba de invalidez? Determinar. ¿Por qué? Porque nosotros, al detectar que estos dos, este es verdadero y este es falso, aquí nosotros vamos a tener Q va a ser falso y no P va a ser verdadero, entonces la conjunción va a ser falsa. Bueno, aquí tenemos este caso para el que no se cumple la prueba de invalidez. Pero nosotros aquí la rompemos a la prueba de invalidez teniendo más de una opción de valores de verdad para que tomen las proposiciones simples.
¿Por qué? Porque en este caso podían ser verdaderas o podían ser falsas. No había una sola opción de valor de verdad que tomen, como cuando es el caso de, por ejemplo, a ver, por ejemplo, este caso, por ejemplo. La conclusión es una sola proposición simple. O sea que si nosotros le asignamos un valor falso, nosotros ya después vamos a eliminar, no hay ambigüedades. No es que nosotros para determinar el valor de o para hacer la prueba de invalidez vamos a tener dos posibles caminos por donde seguir, como es en este ejemplo. Aquí podían ser ambas verdaderas o ambas falsas. Y siempre nosotros buscamos la excepcionalidad de cada una de las tablas de verdad de cada conectivo. Porque si, como yo les decía, aquí tenemos tres posibles combinaciones para que se cumpla esto. Aquí tenemos tres posibles combinaciones para que se cumpla, que sea falsa. Y aquí tenemos dos opciones, dos posibles combinaciones. Entonces yo he partido de las posibles combinaciones del sí solo sí. ¿Me entienden? No, Porque profe, no. sí. Yo por ahí me envalentono y empiezo a hablar rápido y ustedes párenme. Tenemos aquí, en este caso, justamente este ejemplo no era el óptimo, por eso les decía, ¿por qué? Porque nosotros aquí tenemos, no tenemos una excepcionalidad. Esa excepcionalidad nosotros la obtendríamos en el caso que, por ejemplo, hubiésemos tenido esta conjunción aquí, en una premisa. Si nosotros queríamos que esta conjunción sea verdadera, porque era una premisa, por ejemplo, entonces, para una conjunción, ambas proposiciones simples o ambas proposiciones deben ser verdaderas para que la conjunción sea verdadera. Eso sería como la excepcionalidad de este conectivo. Entonces, si ambas proposiciones son verdaderas, nosotros ya tenemos por lo menos dos valores de dos proposiciones para ir jugando con las otras proposiciones. En cambio, en este caso, nosotros no teníamos una excepcionalidad como para decir, bueno, me agarro de este y de este parto. Como por ejemplo, vamos a buscar otro ejemplo que sea más visible porque se me hace que si no, los dejo mareadísimos y se nos valora. Vamos a hacer este. El segundo, a ver. Ese. Bien, sí, vamos a usar este, el B, como ejemplo. Profe, pero no necesariamente tiene que arrancar de la conclusión. No, Porque si no podríamos decirle que P conjunción con no Q tendría que ser una verdadera y una falsa para que nos dé falso. es que nosotros no lo tenemos que decir. Nosotros lo que estamos aquí buscando, en vez de hacer toda la tabla con todas las posibles combinaciones de valores de verdad de cada proposición simples, nosotros lo que estamos haciendo aquí es acortar y encontrar simplemente la fila para la única fila o una de las filas para los cuales se cumpla esto, que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. La excepcionalidad, por ejemplo, si vamos aquí, esta. Nosotros en este caso estaríamos buscando esta fila, la primera, para los casos en los que las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa. O la tercera fila, que también, no, la primera. Porque aquí esta es falsa. Entonces, nosotros por la prueba de invalidez podemos determinar que es inválido el razonamiento porque se da esta fila. ¿Cómo vamos a saber? Porque, bueno, nosotros le determinamos el valor de verdad de la conclusión, que es falso. Al determinarle que el no Q es falso, vamos a ir aquí a Q tiene que ser verdadero y P va, para hacer una disyunción, puede tomar el valor, este es verdadero, puede Verdadero o tomar, falso. sí,
Es verdadero. Para aquí, claro, tiene que tener valor verdadero para que aquí esta sea verdadera. Y ahí ya podemos armar ahí la prueba de validez con esta línea. Ahora vamos a probarlo con este ejemplo. Para que no quede en el aire y ya está por terminar la clase, así que por eso es mi apuro ahora. A ver, aquí tenemos P y Q. Ustedes vayan buscando las excepcionalidades que pueden tomar, que podemos considerar para asignarle los valores. Las excepcionalidades de la tabla, ¿no? Entonces, R. Y tenemos R, entonces, S. Y aquí tenemos una conclusión S. Ahora, Yo empezaría con la conclusión, que es falsa. Ese es falso. sí, perfecto. Entonces de ahí te vas de atrás para adelante. Claro. Ese es falso. A ver, ahí Ese, vamos. Ahí lo anoto. Entonces, nosotros le podemos asignar aquí a ese valor falso y de ahí, ¿qué hacemos? Este va a al ser de al, falso. al de al lado, R, entonces S, A ver, R. Entonces S, ¿y qué asignamos ahí? al S Nosotros falso. tendríamos, claro, ese es falso. ¿Y R? Uy, Y R también puede ser falso, porque falso, entonces falso es verdadero. claro. Si nosotros le poníamos a R un valor verdadero, ya va a ser falso y no estamos tratando de llegar a este verdadero. Como nosotros le podemos asignar a R el valor falso para que la implicación siga siendo verdadero, vamos a asignarle verdadero. Ahora, Profe, em, está diga, como muy rápido, no entiendo por qué ese falso, por qué falso, falso, no entiendo nada. aquí tenemos. Nosotros tenemos que tratar de llegar a estos valores. Nuestro objetivo es tratar de que cada premisa tome valores verdaderos y la conclusión tome valor falso. El objetivo de la prueba de invalidez es llegar a estos valores. ¿Sí? Entonces, como mi objetivo es que la conclusión sea falsa y justo, mira, aquí yo tengo una proposición simple a la que yo le puedo asignar el valor falso, se le asigna el valor falso. Ahora, como ya sé que S va a ser falsa, me voy a la próxima que tenga S. S la tiene esta premisa. La premisa esta, que es una implicación, tiene la conclusión falsa. Para que para que esta implicación o esta premisa sea verdadera, R, que es el antecedente, tiene que ser falso. Porque si yo le asigno un valor verdadero, esta implicación va a ser falsa. Y no quiero que sea falsa, yo quiero que sea verdadera. Trato de obligar a cada premisa que sea verdadera. Dentro, obviamente, de lo permitido, ¿no? O sea, dentro de lo que son los valores de las tablas de verdad de cada conectivo. Entonces, ahí tenemos, esta es falsa y nosotros le asignamos a R el valor falso. Como esta implicación tenemos falso, entonces falso tenemos verdadero. Es verdadero. ¿Hasta ahí me sigues? ¿Me siguen? Sí, Sí, no, más o menos. Sí, sí, por ahora va bien. Cintia, sí. sí, sí. Ya. Ahora, eh, tenemos el valor de R. Entonces podemos ir a la de aquí, a esta premisa que tenemos acá, que no le he agregado aquí, bueno, aquí va un corchete, pero no importa. Entonces nosotros tenemos que R es falso. R es falso. Y aquí nosotros necesitamos que este antecedente, ¿cómo tiene que ser para que la premisa sea verdadera? Falso. Falso. Porque si el antecedente es verdadero,
el condicional completo, o sea, toda esta premisa va a ser falso. Pero al nosotros asignarles al antecedente de la implicación, al asignarle el valor falso y el consecuente es falso, entonces falso, tenemos Verdadero. 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 ¿Me En siguen ese hasta caso- ahí? En ese caso sería P falso y Q verdadero, como para llevarlo a la otra y lo mismo te da falso. Sí, en este caso no hay problema porque lo de adentro del paréntesis es toda esta premisa. Ah, está, claro. Es ¿Sí? falso. Entonces nosotros podemos asignar que toda esta premisa es falsa. Y ahí, ¡pum!, se rompe. A ver. Y ahí nosotros, aquí nosotros rompemos la prueba de invalidez porque ya no podemos continuar, o sea, no hay forma con todos los valores que nosotros le hemos asignado aquí a cada una de las proposiciones simples. No podemos nosotros asignarle aquí un valor verdadero porque no hay forma. Entonces, en ese caso, nosotros vemos que realmente se rompe aquí la prueba de validez y podemos determinar que el razonamiento es válido. Si hacemos una tablita de verdad completa, bueno, aquí tenemos 4, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. 16 filas, vamos a armar la tabla de verdad con todas las 16 posibles combinaciones y pueden ahí fijarse que les va a dar una tautología, les tiene que dar una tautología porque nosotros aquí hemos determinado por esta prueba de invalidez que el razonamiento es válido. ¿Por qué? Porque se ha roto aquí la prueba de invalidez. Con esta celda que nosotros tenemos en rojo, aquí hemos demostrado que realmente se rompe la prueba de invalidez y es válido el razonamiento. Intenten, si no quieren hacer la tabla de verdad, que les podría servir de práctica, inténtenlo con las tablitas con las calculadoras de tablas de verdad. ¿Sí? Como para verificar que ese razonamiento realmente es válido. ¿Por qué? Porque les da una tautología. ¿Sí? ¿Se ha entendido un poco? Continuamos la próxima clase. Vamos a practicar más la otra clase. ¿Sí? Ok. ¿Se entiende, chicos? Un poco, Sí, aunque sea. un poco. Sí, profe. Hay que practicar mucho. No queda de otra. Sí, sí. Voy a repasar si repasan. Sobre todo en este caso, en el de la prueba de invalidez, se usa muchísimo las excepciones. A veces cuando yo les he explicado a ustedes tablas de verdad y les he explicado la tabla de cada conectivo lógico, les iba diciendo, el único caso para el que es falso la implicación es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. El único caso para el que la conjunción es verdadera es cuando ambas proposiciones son verdaderas. La excepcionalidad les iba marcando. Porque la excepcionalidad es lo que a ustedes, o sea, ustedes se van a aprender un solo renglón de toda la tabla de los conectivos y van a saber que el resto es lo opuesto. Si la excepcionalidad es verdadera, para todas las otras posibles combinaciones va a ser falsa. Si la excepcionalidad es falsa, las otras posibles combinaciones van a ser verdaderas. O sea, tienen dos posibilidades, blanco-negro, o sea, verdadero y falso. Entonces pueden ir viendo la tabla desde ese ángulo o marcándola o resaltando la excepcionalidad como para que a ustedes les sea más fácil la prueba de invalidez o ¿qué más? Bueno, sí, la prueba de invalidez es mucho más simple que el método de condicional asociado, que es el primer método que hemos visto. Pero bueno, tienen que manejar las tablitas. Bueno, chicos, los veo el miércoles. Repasen, practiquen y si tienen consultas, dudas o lo que sea, me avisan, ¿sí? Lo hablamos el miércoles. Nos Gracias, profe. vemos. Chao, chao. Chau, chau. Gracias, profe. Chao, Ya, profe, profe. nos vemos. Nos vemos. Adiós.